¿Por qué te digo esto? Porque si la fe es la sustancia de lo que se espera, que yo no sé cuándo venga, pero sé que Dios lo va a hacer, y la demostración de lo que no veo todavía, eso me lleva a un punto de caminar realmente en fe. Y ese caminar en fe se refiere no solamente a chispazos en nuestra vida, sino se refiere a una vida completa de fe. A que no caminemos por lo que estemos viendo. Dice también la palabra que no nos fijemos en lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, sino que debemos fijarnos en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Sin embargo, el caminar en fe realmente no es a veces sencillo. A veces como que nos levantamos con mucha fe, y hay veces que nos levantamos casi sin nada de fe. Muchas veces ponemos los ojos en lo que se ve, en la circunstancia, en los problemas, en las dificultades. Y todo eso hace que nos distraigamos y que perdamos la visión de donde tenemos que ver, que es a Jesús. Pero en sí el problema de caminar en fe, se lo comentaba en una reunión esta semana pasada, es que nosotros estamos aquí, en esta posición, y el milagro está acá, donde está este muro. El milagro ya está hecho en el cielo, pero para que lo vivamos tenemos que caminar de donde estamos hasta donde está el milagro. Y este tránsito a veces no es muy fácil, porque cuando hablamos de fe, el caminar en fe involucra siempre un riesgo. No, al hablar de fe, estamos hablando de algo que no tenemos todos los datos de cómo va a suceder, ni siquiera de cuándo va a suceder. Simplemente estamos sabiendo que Dios lo va a hacer, pero no tenemos ningún dato concreto de cómo lo va a hacer. Yo encontré en la palabra 2 escrituras que de alguna forma explican esto. En Proverbios capítulo 25, en el versículo 2, dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y en Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces, lo que me está diciendo es que en este caminar, de donde yo estoy a donde está el milagro, tengo que caminar sin saber todas las cosas, confiando solamente en lo que Dios ha dicho, no fijarme en las circunstancias, que muchas veces, y quizás la mayoría de ellas, son totalmente lo contrario a lo que yo estoy esperando, pero sin embargo, seguir caminando. En Hebreos 12:1 dice que esta carrera o esta caminata de fe tenemos que recorrerla puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando ponemos los ojos en Jesús es cuando realmente viene esa confianza de lo que Él nos ha dicho y de lo que Él hará en nuestras vidas y hará en nosotros. Y eso es lo que nos da fortaleza para recorrer este tramo.
Yo creo que muchos de nosotros hemos estado caminando en este tramo, recorriendo la fe, pero en algunas ocasiones quizás no lleguemos hasta el final. Nos perdemos la visión a medio camino y pensamos que el milagro quizás no sea para nosotros, y eso hace que no lleguemos a obtenerlo. Hay varias palabras en la Escritura, varias historias que son importantes de conocer y que hablan de esto. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, habla de cómo Dios le da instrucciones a Josué para que cruce el río Jordán, llegue a la ciudad de Jericó y tome la ciudad de Jericó. Las instrucciones que Josué recibe de Dios son un poco o un mucho extrañas. Jericó era una ciudad fortificada fuertemente, y lo único que le dijo el Señor es: tú vas a cruzar el Jordán y vas a caminar dando vueltas 7 veces alrededor de la ciudad. En el 7º día tocarán la trompeta, darán un grito y los muros caerán. Yo quisiera que tú te pusieras en el lugar de Josué, que recibieras esto de parte de Dios y que vivieras este momento en donde el caminar por fe no es tan sencillo. Y así lo percibió Josué. Tan es así que al pueblo le dijo: vamos a hacer esto, le dio las instrucciones, pero ninguno de ustedes debe mencionar palabra. Nadie va a hablar nada, tienen que ir callados durante los 7 días. ¿Por qué? Porque si no les hubiera dicho esto, seguramente alguno del pueblo hubiera empezado a cuchichear con el de junto. ¿Tú crees que esto va a pasar? A mí se me hace que está medio difícil, ¿eh? Otro diría: yo no sé por qué Dios, si es tan poderoso, pues de una vez ya derrumba todo esto. ¿Para qué nos hace dar 7 vueltas? Y comentarios similares seguramente se hubieran suscitado mucho. Así es que, sin hablar, dieron las 7 vueltas y finalmente los muros cayeron. Pero estos 7 días, para mucha gente del pueblo, deben haberles parecido como 7 años. Porque no es sencillo este tránsito entre donde estás tú ahora, con todas las circunstancias quizás contra de ti, con todas las evidencias de que quizás tú pienses que no haya salida, pero la fe te dice: lo vas a tener, el milagro. El gran problema de este tránsito es nuestra mente. La mente que no está renovada, todo lo tamiza a través de la lógica y de lo posible en lo natural, y rechaza automáticamente todo lo que no encaja en la lógica y en las posibilidades naturales de que lo que estamos queriendo lo lleguemos a hacer. A eso se le llama una mente carnal, una mente que todo lo tamiza a través de lo natural y que no admite nada de lo sobrenatural de Dios.
El corazón es diferente. Dice la palabra que con el corazón se cree. Y el corazón nos puede llevar a lugares en donde la mente jamás nos puede llegar o podemos llegar a ellos. El corazón, a través de lo que cree y de la fe, nos lleva a lugares en donde la mente jamás se atrevería a estar. Y es por eso que la palabra dice que por causa de la fe entendemos. En Hebreos 12, capítulo 2 y 3, dice la palabra que el entendimiento en la mente viene por causa de la creencia en el corazón en fe. O sea que el corazón ministra a nuestra mente de tal manera que le da el entendimiento sobrenatural para que la mente también entienda lo que el corazón ya creyó. En Hebreos 11:3 textualmente dice que por fe entendemos que el mundo fue creado de lo que no había nada. Primero creemos lo que hizo Dios y después la mente es impactada por el corazón y entonces entendemos que lo que Dios me está diciendo y que lo que mi corazón ya creyó, eso es la verdad. Y ese entendimiento se vuelve sabiduría de Dios. Así es que es importante visualizar esto, porque generalmente tenemos que estar trayendo la mente a una posición en donde sea ministrada por el corazón. La mente, como parte del alma, es muy volátil, le gusta volar por muchísimas cosas, se imagina otras tantas cosas y generalmente la mente vuela a lo peor. En lugar de caminar en fe, generalmente te va a llevar a lo peor que te puede pasar, o sea, a algo totalmente al contrario de fe. Si nos duele la cabeza un momento o un día, empezamos a elucubrar, ¿por qué me estará doliendo? Mi sobrina resulta que así empezó y ahora quién sabe qué le dio. Algo traigo porque esto no es normal. Y ahí empieza. Lo que necesita la mente es el entendimiento de la fe en el corazón. Por las llagas del Señor hemos sido sanados. Y es entonces cuando la fe del corazón ministra a tu mente y tu mente va a entender que debes doblegarse a las verdades bíblicas que son verdad para ti. Y es así solamente como podemos caminar en fe. Hay varias historias y hay una en especial que en realidad a mí me tienen impactado. Resulta que en alguna ocasión el Señor Jesús estaba por allí en alguna ciudad y alrededor de él había una multitud de personas. Cuando de repente una mujer que había estado enferma durante 12 años supo que si tocaba al Señor iba a ser sanada. Y se le acercó y lo sanó. Y fue sana. Sin embargo, en ese mismo momento, otra persona que era un oficial del rey tenía gravemente enfermo a su hijo. Y al oír que Jesús andaba por allí cerca, resulta que decidió ir a verlo y suplicarle que fuera a ver a su hijo para que fuera sano. Cuando llegó donde estaba Jesús, Jesús estaba en medio de esta multitud, estaba diciendo: alguien me tocó porque supe que poder salió de mí.
y fue cuando la mujer fue sana. Pero entonces se abrió paso y fue y le dijo al Señor Jesús: Señor Jesús, yo te ruego que vayas a ver a mi hijo porque está moribundo. El Señor Jesús le contesta: ustedes lo único que quieren son milagros, porque si no ven milagros no creen. Y ante esa respuesta, lo único que le contestó esta persona es: Señor, te ruego que vayas a ver a mi hijo porque está gravemente enfermo. Jesús volteó, se le quedó viendo y le dijo: ve, tu hijo es sano. Y dice la palabra que este hombre le creyó al Señor y empezó su travesía de regreso, que era de un día. Imagínense ustedes cómo cada paso que daba en realidad no llevaba nada tangible, solamente una palabra de Jesús: tu hijo es sano. Y esa palabra fue la que lo sostuvo para todo este tramo, caminarlo en fe, para llegar a donde estaba el muchacho y corroborar que el milagro se había cumplido exactamente en la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo es sano. Los milagros muchas veces se hacen en este caminar, se cumplimentan. Cuando esto nos explica, en alguna ocasión el Señor Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, y dentro de muchas cosas que mencionó cómo orar, dice que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Cuando tú le pides algo a Dios y lo crees, la voluntad de Dios ya lo hizo en el cielo. Lo que necesitamos es que esa voluntad de Dios que ya está en el cielo también se haga en la tierra, también se haga en tu vida y en mi vida. Y ese caminar es lo que trae la voluntad de Dios a través de la fe a que tú la vivas físicamente. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una experiencia de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de ustedes es un testimonio de la fidelidad de Dios, en donde en ciertos momentos de nuestra vida nos hemos encontrado atrapados frente a unos muros que necesitamos que sean derribados. Y hemos experimentado ese milagro en nuestras vidas. Pero sin embargo, la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, es una vida de fe constante. Cuando Dios hace un milagro, está listo para hacer el siguiente y estará listo para hacer el siguiente. De manera que nosotros constantemente estamos caminando en esa fe, entendiendo que Dios derriba muros y murallas, para ahí que nosotros podamos ir caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esa gloria en gloria que estamos llamados a vivir, esa victoria en victoria a que tú y yo estamos llamados a vivir, solo se da caminando en fe. Y para caminar en fe, como te decía, es necesario que estemos ciertos de que no tenemos todas las respuestas, de que hay muchas cosas
que forman parte de ese secreto de Dios y que las podemos ir descubriendo poco a poco conforme nos las va revelando, pero con el corazón ya las creímos. Y cuando ya las crees, el corazón va a ministrar a tu mente para que también tu mente las entienda y pueda conjugarse las dos, la mente y el corazón, en búsqueda de ese milagro que tú necesitas. La verdad es que mi vida realmente ha transcurrido pues prácticamente de milagro en milagro. La otra vez estaba haciendo un recuento. A mi edad ya son la edad de los recuentos y de los recuerdos, pero estaba haciendo un recuerdo y Dios me ha salvado de morir 5 veces, pero de estar a punto de morir. La última vez, de hecho, ya estaba muerto y Dios me revivió, hace el año pasado, creo. Entonces, lo que le estoy diciendo ahora realmente no es una simple predicación tomada de la palabra. Es una vivencia que sé que es verdad. Es una confirmación de la fidelidad de Dios en tu vida y en mi vida. Y Dios opera en todas las áreas de nuestra vida. El matrimonio que tengo con mi esposa, yo creo que no estaríamos así si no fuera por milagro de Dios. La economía que tenemos y cómo Dios hace que realmente podamos vivir desahogadamente, no es por algo natural, sino es por algo sobrenatural. En alguna ocasión, Ruth y yo, hace 26, 28 años, estábamos trabajando los dos en lo secular. Yo soy contador público y me dediqué a contador nomás los primeros años y ya después me dediqué a muchas otras cosas. Generalmente hice negocios, pero estábamos en eso cuando Dios nos llamó al ministerio. Y recuerdo que teníamos una célula en Bosques de las Lomas de una persona que estaba en su casa, era la célula, y él era vicepresidente del Grupo Corona. Y nos llevamos muy bien, de hecho, de vez en cuando nos vemos. Pero cuando supo que me iba a dedicar completamente al ministerio, me dijo: no seas tonto, por favor. Dice que no te das cuenta que no es tan fácil tener los trabajos que tienes o el negocio que tienes. Dice, estamos en unos tiempos en donde no es sencillo eso. Yo te animo a que lo pienses 2 veces. Le dije, no, es que ya lo pensé 3. Y de todos modos ya me decidí. Pues me decidí, ya me había decidido. Y iniciamos lo que es la iglesia de Coajimalpa. La iglesia se inició en la casa de una familia que me acuerdo, yo iba a su casa todos los domingos y en la sala tenía un estrado así como aquí, estaba ahí la sala. Yo me ponía aquí, le predicaba a la familia y ese era el culto de la iglesia. Y poco a poco se fue incrementando, poco a poco, pero se darán ustedes cuenta que realmente la iglesia, obviamente ni en ese tiempo ni ahora, cubre nuestros gastos. De hecho, la iglesia nos cuesta a nosotros. Bueno, a nosotros, no a Dios. Porque muchas veces el atender todas las necesidades de la iglesia no es sencillo y requiere dinero.
Pero te voy a decir una cosa, jamás Dios nos ha dejado. Siempre ha estado con nosotros. Y recuerdo una palabra que el pastor Isidro nos dio. Le dice, cuando se dediquen al ministerio, Dios va a prosperar a sus hijos. Y a través de sus hijos, ustedes van a ser prosperados. Y así exactamente ha sido hasta ahora. Dios es bueno, pero necesitamos creerle. Necesitamos creer en lo sobrenatural de Dios. Y yo quisiera dirigirme a los jóvenes de esta congregación, que prácticamente son el 100% de los que estamos aquí, a que les quiero decir, están en una edad de edificar sus vidas en fe. Cada día que pase, busquen metas en fe, busquen promesas de Dios que cumplir en sus vidas. Y se van a dar cuenta que una tras otra van a estar cumplimentándose. Porque cuando tú buscas lo sobrenatural de Dios, eso en el cielo ya está. Y solamente se requiere que tú camines este tramo para encontrarte con el milagro. Sé que todos los que estamos aquí tenemos algo enfrente que derribar. Pudiera ser una enfermedad, pudiera ser algún problema familiar, alguna situación del matrimonio, algo con nuestros hijos que no nos agrada como caminan, algo en nuestro carácter que quisiéramos cambiar. Y esos muros hoy el Señor te dice, yo estoy listo para derribarlos. Solamente cree. Porque cuando creemos y caminamos, los muros van a caer. Una iglesia que cree es una iglesia poderosa. Una iglesia que cree es una iglesia que en la vida de las personas ve milagros todos los días. Y es lo que quiere Dios para esta iglesia. Que cada uno de ustedes sea un milagro viviente todos los días. Que cada uno de ustedes pueda arrebatar esas bendiciones de parte de Dios que tiene para ti. En Efesios 2:10 dice la palabra, porque tú eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, buenas y grandes obras, que Dios ya tiene listas, preparadas de antemano, solo para que tú camines en ellas. Y cuando la palabra de Dios habla de obras buenas, obras grandes, está llamando a obras sobrenaturales. Es lo que Dios hace, porque son hechas por Dios. Dice que Dios ya las hizo desde antes, solamente para que tú camines en ellas. Ese es nuestro llamado. Por eso estamos llamados a vivir por fe, porque estamos llamados a buscar y a vivir todas las bendiciones sobrenaturales que Dios tiene. Cuando no hacemos esto, lo que estamos haciendo es cambiar una vida de reino a una vida religiosa. La vida de reino es aquella que camina totalmente en las bendiciones de Dios, que las busca y las consigue porque recorre este camino cada vez que necesita derribar algo. La vida religiosa es aquella que solamente cree en lo que es lógico, que todo lo que es sobrenatural lo desecha, que no está de acuerdo en caminar en eso sobrenatural de Dios.
que habla de cómo Dios hizo maravillas, que habla de los milagros que ha hecho Dios, pero en su vida no hay milagros. Solamente hay el recuerdo de todo lo que Dios ha hecho, pero no hay experimentación, no ha experimentado ningún milagro en su vida. Y a eso no nos ha llamado Dios. Dios te ha llamado a grandes cosas en tu vida, grandes cosas en tu matrimonio. No te conformes que tu matrimonio sea parecido al de enfrente, porque no tiene nada que ver uno con otro. No te conformes a que tu economía esté guiada por la economía nacional. Tú dependes de la provisión de Dios. No te conformes a que cuando te dicen, pues la carne es débil, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, yo no puedo contra esto. Dios te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Pero todas estas cosas, yo sé que ustedes las saben, que quizás la han oído muchas veces en muchas predicaciones, pero necesitamos vivirlas, necesitamos experimentarlas todos los días. Necesitamos buscar que nuestro matrimonio sea realmente un matrimonio de bendición a mucha gente. Necesitamos experimentar que con lo poco o mucho que Dios te ha dado en provisión, tú puedas ser bendición a otros muchos. Hay una historia muy hermosa también en la palabra, que es cuando el Señor estaba frente a una multitud, dice la palabra que de 5,000 hombres, más mujeres y niños, y había estado predicando todo el día. Ya en la tarde, uno de los discípulos le dijo: Señor, ¿por qué no los despides? Porque pues ya tienen hambre, han estado aquí sin comer. Y entonces el Señor Jesús le dice: denles ustedes de comer. Pues voltearon a ver si había por ahí algún lugar donde pudieran encargar comida, pero no había nada. Y entonces le dice: Señor, es que no hay nada que podamos darles. Solamente hay un niño que trae 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dijo: tráeme los 5 panes y 2 peces. El niño ofrendó 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús los bendijo y comieron hasta saciarse todas las personas. Y quiero llamar tu atención a algo. Con lo poco que Dios te ha dado, puedes bendecir a muchísima gente. Este niño, desde el punto de vista natural, solamente contaba con 5 panes y 2 peces. Pero cuando los ofrendó al Señor, esos 5 panes y 2 peces bendijeron a muchísima gente. Todos los que estamos aquí hemos recibido algo de Dios que tú tienes. Pero cuando tú lo des, cuando tú lo ofrendes, como este niño lo hizo, será bendición a mucha gente. Y tú experimentarás una sobreprovisión abundante en tu economía. Este niño inicialmente tenía 5 panes y 2 peces y se llevó a su casa 12 cestas de alimento. Definitivamente, esas son las cosas que muchas veces una mente renovada no entiende. Cuando decimos más bienaventurado es dar que recibir, la mente se pone a pensar: eso no puede ser. Cuando yo doy, tengo menos. Entonces, ¿dónde está la bendición?
Pero el corazón de fe, cuando gobierna la mente, entiende que cuando tú haces eso, hay una sobrebendición de parte de Dios a tu vida. Y eso trae realmente una provisión abundante. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas que caminamos. Y especialmente esta tarde, esta mañana a ti. Y creo que por eso estás tú aquí. Todos aquí, como decía, tenemos algo que derribar. Y hoy Dios quiere ponerte la certeza en tu corazón de que esa montaña va a irse al mar, de que esas murallas van a caer, de que tú podrás caminar sobre las aguas, que el milagro que estás esperando ya fue hecho y que tú simplemente estarás caminando hasta vivirlo en carne propia. Sin embargo, como te comentaba en un inicio, a veces no es sencillo este caminar. Y yo quiero llevarte a un libro que también veíamos en la semana, que se llama ese libro de Habacuc. Es un librito muy chiquito que a veces nos cuesta trabajo encontrar. ¿Ya lo tienen todos? Habacuc. ¿Sí? Bueno. Lo que narra este libro es interesantísimo. Yo te suplico que lo leas en tu casa, que lo medites, porque es el recorrer de una persona de duda a fe. Es el caminar, este caminar de una persona de desesperación a esperanza, de ver lo natural a ver lo sobrenatural, de ver las circunstancias a ver a Dios, de caminar en el valle a subir a las alturas. Y nos vamos a dar cuenta muy fácilmente de este cambio, de este caminar, de este profeta. En Habacuc capítulo 1, que es donde empieza el libro, en el versículo 2, vamos a leer 2 y 3, ahí te das cuenta la condición en que estaba Habacuc, cuál era su sentir. Y fíjate lo que dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Te das cuenta de algo? Está orando a Dios, está dirigiéndose a Dios, pero le dice: la verdad es que no sé ni dónde estás. A lo mejor yo creo que ya te fuiste, porque clamo a ti y no me respondes, porque estás viendo todo lo que estoy viviendo y no haces nada. Entonces yo creo que a lo mejor pues ya ni estás aquí. Está hablando un corazón desesperado, un corazón que está viendo circunstancias tremendas, un corazón que está cansado quizás de caminar y de orar. En este trayecto seguramente Habacuc estaba por aquí y decía: yo no sé si voy a llegar allá, porque he orado, he clamado y no he visto nada de parte de Dios. Y yo creo que muchas veces tú y yo hemos estado así, envueltos en circunstancias difíciles y complicadas,
en las cuales no vemos ninguna puerta de salida. Situaciones que pensamos que son insostenibles. Problemas familiares que creemos que son indisolubles. Murallas que pensamos que nunca van a poder derribarse. Sin embargo, quiero llevarte al final, que está en Habacuc, capítulo 3, y vamos a ver los versículos finales a partir del 17. Habacuc 3:17. De hecho, ahí termina el libro. Y fíjate el cambio tan drástico en las declaraciones de Habacuc. Dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni a las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice: con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Yo no sé si te das cuenta del cambio tan drástico de una declaración a otra, de un clamor de desesperación a una certeza de fe impresionante, en donde está diciendo: aunque todavía no vea nada de lo que estoy esperando, aunque realmente la prosperidad que te pido todavía no la viva, aunque la violencia que estoy viviendo todavía continúa, pero dice Habacuc: pero yo sé que tú eres mi fortaleza. Y al final dice algo que es muy importante. Dice que le dice a Dios: tú haces mis pies como de cierva para poder subir a las alturas. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Nos hace subir a lo alto para ver ese problema desde la dimensión que Él lo ve, para que podamos ver esa dificultad en la proporción en que Él lo está viendo. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que el poder de Dios es mucho mayor que la mayor dificultad que podemos estar afrontando. Que no hay nada que Dios no pueda hacer en nosotros ni en nuestra vida. Que no hay montaña que pueda resistirse, que no hay muralla que no sea derribada ante el poder de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en que creemos, un Dios vivo y un Dios poderoso que está junto a nosotros constantemente y que podemos clamar a Él y que Él nos responde. Ese es Jesús, que a través de su muerte y de su resurrección nos abrió un nuevo camino para poder formar parte de la familia de Dios y ser considerados como hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser sus hijos, y como hijos somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y esa herencia a que habla la palabra no se refiere solamente a cuando estemos allá arriba gozándonos con Él. El reino de los cielos, dice el Señor Jesús, se ha acercado. Y el reino de los cielos está aquí ahorita. El reino de los cielos está en tu vida. Y el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es nuestro... Allí pertenecemos al reino de Dios. De allí vivimos, allí nos provee el Señor, allí está todo lo que necesitamos. No está en el mundo ni en las circunstancias, está en lo que Dios ha provisto para ti y para mí. Lo que ojo no vio ni oído oyó,
ni ha estado en el corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para ti. Eso es lo que Dios tiene para ti. Algo sobrenatural, algo que no depende de lo que sabes hacer o no sabes hacer, algo que no depende de lo que tienes o no tienes, algo que no depende de todo tu currículum secular. Es algo que Dios te dio. Es esa provisión que Dios tiene para ti. Pero ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que motivó este cambio de Habacuc? Algo debe haberle pasado, porque de la desesperación pasó a la fe, de la incredulidad pasó a estar seguro y cierto de la obra de Dios. ¿Qué le pasó? Y la respuesta está en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Está en medio del libro y está en medio de este caminar. Habacuc 2:4. Y dice, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Si queremos caminar en este tramo, necesitamos caminar en fe. Necesitamos vivir en fe. Necesitamos tener obras de fe. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Y hay algo que yo quisiera comentarles. Son dos cosas antes de terminar, porque creo que ya se me está acabando el tiempo. La primera de ellas es si sabemos que la fe es tan importante, necesitamos realmente caminar en fe y decidirnos caminar en fe. Muchas veces nosotros preferimos lo natural, porque lo vemos, lo tocamos, sabemos. Es más sencillo tomarnos un mejoral que orar para que Dios nos quite el dolor de cabeza, ¿verdad? Pero mientras buscamos la solución de la aspirina, nuestro caminar en fe nunca lo vamos a vivir. No con esto te estoy diciendo que no vayas al doctor ni te tomes aspirinas, ¿verdad? Pero me refiero a que busquemos primeramente ese milagro que Dios tiene para nuestra vida. Yo sé que tú has experimentado milagros, pero es importante que cuando experimentes uno, busques el siguiente. Cuando se cumplimente el segundo, buscas el tercero. Nunca te quedes en esa bahía de reposo. ¿Cómo se le llama lo que hay en las... ¿Mande? En donde que vas en una carretera y hay, para los que se descomponen, ahí hay como bahías de emergencia. No te quedes allí para gozar de tu milagro. El milagro ya pasó, ya fue ayer, ahora necesitas ir en aras de otro. Porque solo así vas a tener victoria tras victoria. Si la palabra de Dios te dice hoy, todo lo puedes en Cristo, de donde tomas fortaleza, necesitas creerlo. Y te quiero comentar algo que viví en un inicio. Yo nací en una iglesia bautista. Ahí crecí durante los primeros años de mi juventud.
pero aunque ustedes no lo crean, algún día fui joven también. Y las iglesias bautistas, como que los milagros como que no les hacen muy buena cara. Como que dicen, eso ya pasó, ya no estamos ahorita en tiempo de milagro. Sí, Dios tal, pero como que no funciona así. Y así pasó mucho tiempo, algunos años. Sin embargo, yo viví algo que fue algo que rompió eso. Yo tengo 3 hijos. El más chico se llama Rodrigo. Él es chef. Pero cuando tenía 18 o 20 años, no quiso ya estudiar. Se salió de la escuela y empezó con amistades y empezó a llegar tarde y más tarde y más tarde y más tarde. Total que se volvió realmente algo dificilísimo de manejar para nosotros como papás. Estábamos iniciando nuestros pininos, sirviendo a la iglesia, tenemos una pequeña célula, pero los que son papás, yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que cuando algún hijo nuestro anda en lugares como que no son los correctos, el dolor para el papá y para la mamá es impresionante. Y eso es lo que estábamos viviendo. Rudy y yo hicimos todo lo que un papá en lo natural puede hacer. Orábamos, llorábamos y llorábamos también. Y le pedíamos a Dios muchas cosas. Buscamos corregirlo y no tuvimos resultados. Le dejamos de dar dinero y empezó a tomar cosas para venderlas. O sea, te das cuenta del problema que había. Pero sin embargo, en una ocasión, estando en un congreso, unos pastores nos dijeron, ay, quisiera orar por ustedes, tengo una palabra para ustedes. Y esa palabra decía que Dios buscaba que nosotros nos dedicáramos a Él, a su obra, y que Él arreglaría todas las cosas en nuestra casa. Nosotros le creímos como una palabra de Dios. Y a los 3 meses empezamos a ver unos resultados impresionantes. Empezó a trabajar, se metió de pelapapas en un restaurante y así fue ascendiendo. Y ahorita la verdad es que Dios le ha prosperado impresionantemente. Y termino con esto. Si tú quieres que tu vida esté totalmente en manos de Dios, si quieres que Él esté a cargo de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu economía, lo único que tienes que hacer es servirle y Él se hará cargo de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Cuando nuestro patrón es Dios, es el mejor patrón del mundo. No hay otro como Él. En Él encontrarás todo, y Él estará al pendiente de todo lo que te haga falta, aún sin pedírselo, porque así es Él. Pero el punto es, sírvelo a Él. Dios te creó para que le sirvamos, y para eso nos creó. Y Dios desea que tu vida
sea una proclamación de lo que Él ha hecho por ti y en ti. Decídete a servirlo. Decídete a caminar junto con Él, a contarle todas tus cosas, a esperar que Él te guíe en todas las cosas que Él tiene para ti. Y Él cuidará de tu familia, de tu economía, de tu matrimonio y de todo lo que tú necesites. Esa es la clave realmente. Y estoy animándote porque sé que hay mucha gente aquí, algunas personas han tenido un llamado de parte de Dios a servirlo a Él. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 12 años, yo oí la voz audible de Dios que quería que le sirviera. En un congreso donde, allí en el desierto de los Leones, nos llamamos los jovencitos y hacíamos fogatas y cantábamos, ¿sí? Y en uno de ellos yo oí como Dios me habló audiblemente. Durante 8 días no pude ni dormir. Pero cuando yo le dije, mamá, fíjate que voy a servir al Señor de tiempo completo. ¿Qué servir ni qué nada? Tú primero terminas la carrera y después ya le sirves. Pero Dios fue fiel y terminé la carrera y después le estoy sirviendo. Pero Dios quiere algo para ti. Y me dirigí a los jóvenes hace un momento y ahora me dirijo a ustedes, a los jóvenes, que Dios tiene algo increíble para ustedes. Dios desea una restauración de sus vidas, de sus matrimonios, de su economía. Pero sírvale a Dios. El servir a Dios es el mayor privilegio que existe. No hay nada más hermoso que esto. Y cuando tú lo empiezas a probar, quieres servirlo cada día más. Y ustedes están llamados para servirle. Servirle con sus vidas, servirle con sus conocimientos, servirle con su economía, servirle con todo lo que tiene. Y no necesariamente me estoy refiriendo a que todos aquí sean pastores. Allí donde estás, ahí puedes servirlo. Allí en tu casa puedes servirlo, en tu familia, en tus hijos. Y Dios te bendecirá muchísimo. Él tomará las riendas de tu vida y las riendas de tu familia y las riendas de tu economía. Y estarás viendo milagro tras milagro. Estarás viendo cómo poco a poco todo lo que estaba en desorden empezará a tomar orden en tu vida. Todo lo que te parecía imposible ahora resultará posible. Todo lo que le pidas se hará. Yo te decía que me puse a pensar cómo el Señor me había salvado 5 veces y quiero comentarte algo respecto de algo que me pasó también últimamente, y ahora sí voy a terminar. Hace unos meses, hace más tiempo, como resultado de ese evento en donde se paró el corazón, resulta que me dijo el doctor que cuando no irriga bien a los riñones, que son muy sensibles, que viene una situación en donde puede complicarse. Entonces me mandan a revisar y me dicen, no, sí, pues necesitas, que porque hay insuficiencia y quién sabe qué tanto. Total que empecé a orar y dije, Señor, tú me vas a sanar y tú me sanas. Después de unos meses fui con la nefróloga y resulta que me dice,
mire, usted se va a morir de otra cosa, pero menos de los riñones. No me dijo de qué cosa, pero me dijo que de los riñones no. Hace, ya con los achaques de la edad, ¿verdad? Pero hace poco también que el azúcar se me estaba levantando y tenía ya 130, 135. Y lo mismo pasó, una niña de 6 años, en alguna ocasión me dijo: ay, yo quiero orar por ti. Oró por mí y que Dios, y decretó que Dios está sanándole y que está levantando. ¿Quién sabe qué tanto le dijo a Dios? Bueno, pasaron un mes, mes y medio, y me toma la presión una enfermera que está en la congregación, y tenía 88. Y me dijo también: usted de diabetes no se va a morir. Entonces ya tengo 2 ventajas, ¿verdad? Y ahorita estoy en este caminar en cuanto a la presión, porque creo que la tercera es la vencida y quiero ganarla también. Y creo que estoy ya muy cerca de eso. Entonces te platico esto porque no hay nada imposible para Dios, y eso quisiera que cuando salgas de aquí lo lleves así, pero sellado en tu vida y en tu corazón. Todo es posible para Dios, y tú serás más que victorioso. No te des por vencido por situaciones que estás viviendo. Tu matrimonio tiene vida en Dios. Dios, el poder de la resurrección que resucitó a Jesucristo de los muertos, puede resucitar tu matrimonio, puede resucitar tu salud, puede resucitar tu economía, puede resucitar cualquier cosa que tú ahorita necesites que sea resucitado. Puede resucitar tu vida espiritual. Si estás en un tiempo en donde ya no sientes esa presencia de Dios, ya no te conmueve lo que Dios está haciendo, Dios te vuelve a dar vida, y vida abundante. Jesús vino a darnos vida y vida abundante, y Dios quiere dártela a ti hoy. Te voy a suplicar que te pongas en pie, por favor. Vida tú me das.